En México votamos por ellos. Les confiamos nuestras comunidades, nuestras familias, nuestro futuro. Pero en el Estado de México y ahora en Jalisco, varios presidentes municipales no gobernaban para el pueblo, gobernaban para grupos organizados. 4 alcaldes detenidos en una entidad, uno más capturado en otra. Incidentes graves por encargo, presión económica a funcionarios, control del mercado de granos, vínculos directos con la familia michoacana y la organización Jalisco Nueva Generación. Esto es la Operación Enjambre. Y lo que descubrió es peor de lo que imaginábamos. La Operación Enjambre no nació de la nada, nació de años de impunidad, de denuncias ignoradas, de ciudadanos que sabían que algo andaba mal, pero no tenían cómo probarlo. El 22 de noviembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lanzó oficialmente una estrategia coordinada para desmantelar la infiltración de grupos organizados en gobiernos municipales. No hablamos de un solo caso aislado, hablamos de un patrón sistemático de corrupción que atravesaba varios municipios del sur de la entidad, donde la familia michoacana había tejido una red de complicidades con autoridades locales. El sur del Estado de México es una región montañosa, de difícil acceso, con comunidades dispersas y poca presencia policial constante. Es el territorio perfecto para que grupos organizados operen con libertad. En municipios como Amanalco, Santo Tomás, Almoloya de Alquiciras y otros de la zona comparten características similares: poblaciones pequeñas, economías locales basadas en la agricultura y el comercio menor, y gobiernos municipales con presupuestos limitados. Son lugares donde todos se conocen, donde las familias tienen generaciones viviendo en el mismo territorio, donde la palabra del presidente municipal todavía tiene peso. Pero esa cercanía, esa confianza comunitaria también se convierte en vulnerabilidad cuando el poder se corrompe. Cuando el alcalde o la alcaldesa cruzan la línea hacia los grupos organizados, no hay contrapesos reales. La policía municipal responde al presidente municipal. El cabildo puede ser intimidado, los ciudadanos que denuncian quedan expuestos y la distancia con las capitales estatales o federales hace que la supervisión sea mínima. Y cuando esos grupos logran cooptar a las autoridades municipales, el control se vuelve total. No solo controlan las calles, controlan las decisiones, los recursos públicos, la justicia local, controlan quién puede hacer negocios, quién puede moverse libremente, quién vive y quién no. Controlan la vida misma de los habitantes. La familia michoacana, uno de los grupos con mayor presencia en el sur del Estado de México, entendió hace años que no necesitaba pelear por cada metro de territorio, si podía simplemente comprar o cooptar a quien ya lo controlaba, el gobierno municipal. A través de presiones, soborno o la promesa de protección durante las campañas electorales, lograron infiltrar ayuntamientos completos. Algunos presidentes municipales llegaron al cargo ya comprometidos con los grupos organizados. Otros fueron cooptados después, cuando se dieron cuenta de que negarse significaba poner en riesgo su vida o la de sus familias. Pero en 2024 algo comenzó a cambiar. Las investigaciones empezaron a documentar vínculos concretos entre presidentes municipales y células de grupos organizados. No eran rumores, eran expedientes, testimonios, videos, registros financieros. La Operación Enjambre se convirtió en la respuesta institucional a una pregunta que muchos ya se hacían: ¿quién realmente gobierna nuestros municipios? Los nombres que surgieron en las carpetas de investigación eran conocidos. Eran personas que habían hecho campaña, que habían prometido seguridad, desarrollo, transparencia. Algunos incluso habían ganado con amplio margen de votos. Habían besado niños en plazas públicas. Habían inaugurado obras menores, habían posado en fotografías oficiales con sonrisas amplias y discursos grandilocuentes. Pero detrás de las sonrisas en las fotografías oficiales, detrás de los discursos e inauguraciones, había otra realidad. Una realidad oscura, conflictiva y profundamente corrupta. Lo más perturbador de todo esto es que muchos de estos funcionarios no actuaban en secreto total. Había señales, había rumores, había patrones de comportamiento que levantaban sospechas. Pero el miedo, la complicidad o la simple incredulidad de que alguien electo democráticamente pudiera estar al servicio de grupos organizados, mantuvo a muchos en silencio hasta que los eventos graves aparecieron, hasta que las presiones económicas se volvieron insostenibles, hasta que la Operación Enjambre finalmente empezó a actuar. El primer caso que detonó la Operación Enjambre ocurrió en Amanalco, un municipio pequeño enclavado en la Sierra del Estado de México. María Elena Martínez Robles era la presidenta municipal en funciones, en apariencia una funcionaria más. Pero el 25 de enero de 2023 2 hombres desaparecieron,
el síndico municipal y un chofer del ayuntamiento. No hubo secuestro anónimo, no hubo grupo desconocido. Según las investigaciones posteriores, la orden vino desde arriba, desde la oficina de la alcaldesa. Un día después, el 26 de enero de 2023, los cuerpos fueron encontrados. Estaban dentro de un vehículo abandonado sobre la carretera de Mascaltepec-Ixtapan, a la altura de la comunidad conocida como La Alcantarilla, en el municipio vecino de Zacazonapan. Los restos mostraban signos de conflicto. No había duda, esto fue un evento planeado. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían el síndico y el chofer? ¿Qué habían visto o escuchado dentro del ayuntamiento que los convirtió en un problema para la alcaldesa? Las investigaciones revelaron que María Elena Martínez Robles ordenó directamente los incidentes. No fue un acto impulsivo. Fue calculado, planeado, ejecutado con frialdad. Los motivos exactos aún no son del todo claros en el expediente público, pero el patrón es evidente: eliminar a quienes representaban un obstáculo o una amenaza dentro de la estructura municipal. Los grupos organizados no toleran testigos incómodos, y cuando una alcaldesa trabaja para ellos, tampoco. En diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles fue sentenciada a 70 años de prisión por delitos graves. Además, se le impuso el pago de reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Es la primera alcaldesa condenada dentro de la Operación Enjambre, pero no sería la última autoridad detenida. El siguiente capítulo de esta historia se escribió en Santo Tomás, otro municipio del sur mexiquense. Aquí la corrupción no era un secreto individual, era un asunto familiar. Pedro Luis, conocido como Bicho, y su esposa María del Rosario, expresidenta municipal, fueron señalados por su participación en un esquema de presión económica dirigido contra integrantes del Cabildo Municipal. Si leíste bien, presionaban económicamente a los propios funcionarios del gobierno que ella había encabezado. El esquema funcionaba de manera simple pero brutal. Los regidores, síndicos y otros miembros del Cabildo eran presionados para entregar parte de sus recursos o apoyar decisiones favorables a intereses de grupos organizados. Quien se negaba enfrentaba presiones. Quien insistía en denunciar corría peligro. Según las investigaciones, María del Rosario utilizó su vínculo con la familia michoacana para obligar a un síndico a firmar diversos documentos bajo la amenaza de que si se negaba lo iban a afectar. El control era total y el miedo generalizado. Las investigaciones contra María del Rosario avanzaron en silencio durante meses, pero ella sabía que la red se estaba cerrando. El 23 de enero de 2025 fue localizada y detenida en un inmueble ubicado en la zona limítrofe entre Toluca y Metepec. No estaba en su domicilio oficial, estaba escondida tratando de evitar su captura. Pero la Operación Enjambre ya tenía su paradero. La detención fue rápida y sin resistencia. La historia de Pedro Luis, Bicho, es aún más reveladora del descaro con que operaban. El 17 de diciembre de 2024, Pedro Luis rindió protesta como nuevo presidente municipal de Santo Tomás. Durante la ceremonia, elementos de la Policía de Investigación intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, pero un grupo de personas impidió su detención agrediendo a los agentes, despojándolos de sus pertenencias y dañando vehículos oficiales. Pedro Luis logró huir y se mantuvo prófugo durante casi 2 meses. Finalmente, el 8 de febrero de 2025, fue detenido en Valle de Bravo. Las investigaciones lo vinculan con presión económica y con haber ordenado la retención del suegro de una de las candidatas a la presidencia municipal durante el proceso electoral de 2024, todo con el objetivo de favorecer sus intereses políticos. Lo que sí está claro es que ambos operaban como una unidad. Él desde las sombras, ella desde el poder público. Juntos convirtieron el gobierno municipal en una extensión de la criminalidad. Los días 9 y 10 de abril de 2025, la Operación Enjambre llegó a Almoloya de Alquiciras. Aquí el conflicto no se limitaba a la presión directa o la presión económica tradicional. Aquí el control era económico. Ari Patrick, presidente municipal en 2019 y 2021, fue detenido junto con otros 5 investigados, entre ellos su hermano Baltasar y otros familiares y exfuncionarios de su administración. Las investigaciones lo vincularon con presuntos actos de presión económica, pero también con algo más sofisticado: el acaparamiento y control del mercado de granos en la región. Este esquema implicaba presionar a productores locales, controlar los puntos de venta, fijar precios arbitrarios y eliminar competencia. Durante los operativos de detención, las autoridades aseguraron aproximadamente 100 toneladas de maíz en una bodega vinculada a Ari Patrick. También se confiscaron vehículos de lujo,
un BMW Series 6, una camioneta Chevrolet Cheyenne con placas de Guerrero y Michoacán, un camión Kenworth, un Volkswagen Jetta y un Mercedes-Benz. Todo con el respaldo del poder público, y según las líneas de investigación, con apoyo de colaboradores cercanos vinculados a la familia michoacana. Pero el esquema no se limitaba al grano. Las investigaciones revelaron que Baltasar y Guillermina, una comerciante del municipio, por órdenes de Ari Patrick, habían impedido que una víctima pusiera en funcionamiento un negocio de tortillería en el municipio de Tenancingo, porque se negó a pagar una cuota de derecho de piso y a comprar los insumos que le obligaban a adquirir. Guillermina se encargaba de organizar el cobro del dinero de las presiones y verificar que los comerciantes compraran los insumos a Ari Patrick. El control del mercado de granos puede parecer un delito menor comparado con los incidentes graves o la presión económica directa, pero en comunidades rurales controlar el grano es controlar la economía, la alimentación, la supervivencia. Es un golpe silencioso pero devastador. Y cuando quien lo ejecuta es el expresidente municipal, la comunidad queda indefensa. La detención de Ari Patrick y su círculo cercano reveló algo inquietante: la criminalidad no siempre llega con conflictos explícitos. A veces llega con trajes, con discursos, con el control de recursos estratégicos, y puede ser igual de destructiva. El 5 de febrero de 2026, la Operación Enjambre dio su golpe más reciente, y esta vez fuera del Estado de México. En el municipio de Tequila, Jalisco, famoso mundialmente por su bebida emblemática y su patrimonio cultural, fue detenido el presidente municipal Diego, junto con otros 3 funcionarios del ayuntamiento. Las investigaciones lo vinculan con presuntos delitos de alto impacto y vínculos con una célula de la organización Jalisco Nueva Generación. No se trataba de un alcalde ingenuo que fue presionado. Se trataba, según las líneas de investigación, de un funcionario que operaba en coordinación directa con una de las organizaciones más poderosas del país. La detención en Tequila envió un mensaje claro: la Operación Enjambre no es solo una estrategia estatal, es una estrategia que puede extenderse, que puede cruzar fronteras, que puede alcanzar a cualquier funcionario que haya cruzado la línea entre gobernar y delinquir. La Operación Enjambre no se construyó sobre sospechas, se construyó sobre pruebas. Cada detención estuvo respaldada por meses, incluso años de investigación. Las autoridades trabajaron con inteligencia financiera, testimonios protegidos, intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y análisis de patrones de comportamiento. En el caso de María Elena Martínez Robles, la exalcaldesa de Amanalco, las pruebas incluyeron testimonios de personas cercanas a la investigación que señalaron su participación directa en la planeación de los incidentes. Hubo registros de comunicaciones, movimientos sospechosos de vehículos oficiales y declaraciones de testigos protegidos que colaboraron con la Fiscalía a cambio de reducción de penas. El hallazgo de los cuerpos del síndico y el chofer en el vehículo abandonado fue clave. Los peritajes forenses determinaron la causa de los decesos, el tiempo aproximado y las circunstancias en que ocurrieron. Todo apuntaba a un evento planeado y las líneas de investigación llevaron directamente a la presidenta municipal. En Santo Tomás, las evidencias contra María del Rosario y su esposo Pedro Luis, Bicho, incluyeron testimonios de regidores y funcionarios que fueron víctimas de presión económica. Algunos declararon haber sido presionados directamente. Otros relataron episodios en los que se les exigió dinero o favores políticos bajo amenaza de consecuencias. Las investigaciones también rastrearon movimientos financieros irregulares y vínculos con operadores locales de grupos organizados. El caso de Ari Patrick en Almoloya de Alquiciras reveló un entramado más complejo. Las autoridades documentaron cómo funcionaba el control del mercado de granos, presiones a productores, cobro de cuotas ilegales, monopolización de rutas de distribución. Se incautaron documentos, registros contables y testimonios de comerciantes afectados. Todo indicaba un sistema de presión económica sostenido desde la presidencia municipal. Y en Tequila, Jalisco, las investigaciones que condujeron a la detención de Diego involucraron coordinación entre autoridades estatales y federales. Se documentaron presuntos vínculos con operadores de la organización Jalisco Nueva Generación, reuniones sospechosas y decisiones administrativas que beneficiaban intereses de grupos organizados. Aunque los detalles completos del expediente no son públicos, la magnitud de la operación y la participación de 3 funcionarios adicionales sugieren una infiltración profunda. La Operación Enjambre representa un cambio en la estrategia de combate a la corrupción vinculada a grupos organizados en México. No se trata solo de detener a personas en las calles, se trata de desmantelar las estructuras de poder que los protegen desde adentro. El 22 de noviembre de 2024, cuando la operación inició formalmente en el Estado de México,
las autoridades estatales y federales coordinaron esfuerzos de inteligencia, investigación ministerial y operativos de captura. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México lideró las investigaciones con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Era una operación de magnitud nacional aplicada a nivel local. El primer resultado contundente fue la condena de María Elena Martínez Robles, detenida el mismo día que inició la Operación Enjambre, el 22 de noviembre de 2024. Fue sentenciada el 16 de diciembre de 2025 a 70 años de prisión. Fue un mensaje claro: los alcaldes no están por encima de la ley, y cuando ordenan incidentes graves enfrentarán las consecuencias más severas. La sentencia incluyó además el pago de 207.234 pesos por cada víctima como reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Las detenciones subsecuentes siguieron un patrón coordinado. El 23 de enero de 2025, cayó María del Rosario en Metepec. El 8 de febrero de 2025, su esposo Pedro Luis fue capturado en Valle de Bravo después de casi 2 meses prófugo. Los días 9 y 10 de abril de 2025 fueron detenidos 6 investigados vinculados al caso de Almoloya de Algeciras, incluyendo a Ari Patrick. Y el 5 de febrero de 2026, la operación cruzó fronteras estatales con la detención de Diego en Tequila, Jalisco, junto con 3 funcionarios de su gabinete, el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas. Todo esto demostraba que la estrategia no era reactiva, sino proactiva. Las autoridades no esperaron a que ocurrieran más eventos. Actuaron sobre la base de investigaciones en curso, documentando vínculos, construyendo expedientes sólidos y ejecutando capturas coordinadas. La extensión de la operación hacia Jalisco marcó un hito. Significó que la Operación Enjambre no se limitaría a una entidad. Significó que cualquier funcionario municipal con vínculos a grupos organizados, sin importar dónde esté, puede ser alcanzado por la justicia. Sin embargo, también hay cuestionamientos. ¿Por qué tomó tanto tiempo actuar? ¿Por qué algunos de estos funcionarios pudieron operar durante años antes de ser detenidos? ¿Cuántos más siguen en funciones protegidos por la misma red de complicidades que permitió a estos alcaldes delinquir desde el poder? Las autoridades sostienen que las investigaciones requieren tiempo, que construir casos sólidos implica paciencia y rigor. Pero para las víctimas, para las familias del síndico y el chofer afectados en Amanalco, para los funcionarios presionados en Santo Tomás, para los productores asfixiados en Algeciras, ese tiempo significó sufrimiento, miedo e injusticia. Cuando se anunciaron las primeras detenciones de la Operación Enjambre, la reacción pública fue mixta. Por un lado, alivio. Por otro, rabia. Alivio porque finalmente las autoridades actuaban contra funcionarios corruptos. Rabia porque esos funcionarios habían sido elegidos democráticamente, habían jurado servir al pueblo, y en cambio, lo traicionaron. En Amanalco, la noticia de la condena a María Elena Martínez Robles generó sentimientos encontrados. Algunos habitantes celebraron que hubiera justicia para el síndico y el chofer afectados. Otros se preguntaron cómo fue posible que una alcaldesa pudiera ordenar incidentes graves sin que nadie dentro del ayuntamiento lo impidiera. ¿Quién más sabía? ¿Quién más fue cómplice? En Santo Tomás, la detención de María del Rosario dejó al descubierto el miedo que muchos funcionarios habían vivido en silencio. Algunos regidores que fueron víctimas de presión económica hablaron públicamente por primera vez. Describieron un clima de temor, de presiones constantes, de imposibilidad de actuar sin represalias. Nadie podía decir nada, declaró un exfuncionario bajo anonimato. Todos sabíamos lo que pasaba, pero denunciar era firmar tu sentencia de consecuencias graves. En Almoloya de Algeciras, los productores de granos comenzaron a hablar de los años de abusos. Relataron cómo fueron obligados a vender a precios fijos, cómo fueron presionados e intentaban buscar otros mercados, cómo vieron sus negocios asfixiarse mientras operadores cercanos al exalcalde prosperaban. No era gobernar, era robar con el poder público, dijo un comerciante local en una entrevista para medios regionales. Y en Tequila, Jalisco, la noticia de la detención de Diego cayó como un balde de agua fría. Tequila es un municipio turístico con proyección internacional. La idea de que su presidente municipal tuviera vínculos con la organización generó indignación y vergüenza. ¿Cómo vamos a traer inversión y turismo si nuestro propio alcalde trabaja para grupos organizados?, se preguntó un empresario local en redes sociales. Pero más allá de la indignación,
hay preguntas más profundas que la Operación Enjambre deja sobre la mesa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que en un sistema democrático personas con vínculos a grupos organizados lleguen a ocupar presidencias municipales? ¿Fallaron los partidos políticos al postularlos? ¿Fallaron los ciudadanos al votarlos? ¿O el sistema mismo está tan infiltrado que ya no hay filtros efectivos? La realidad es que los grupos organizados no solo operan en las sombras, operan a plena luz del día con credenciales oficiales, con presupuestos públicos, con el poder que le otorga el voto ciudadano. Y cuando logra cooptar a un alcalde, controla todo: la policía municipal, el dinero público, las decisiones administrativas, la justicia local. La Operación Enjambre es un paso necesario, pero es solo eso, un paso. 4 alcaldes detenidos en el Estado de México, 1 en Jalisco. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos presidentes municipales en el país mantienen vínculos con grupos organizados y siguen en funciones protegidos por la opacidad, el miedo o la complicidad de otros niveles de gobierno? María Elena Martínez Robles pasará 70 años en prisión. Es un mensaje poderoso, pero no traerá de vuelta al síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz ni al chofer que ordenó afectar. María del Rosario y Pedro Luis están detenidos enfrentando proceso por presión económica y vínculos con la familia michoacana. Ari Patrick y su hermano Baltasar también enfrentan proceso, pero el daño económico a los productores y comerciantes de Almoloya de Alquiciras, Tenancingo y Malinalco ya está hecho. Diego fue capturado en Tequila junto con 3 de sus funcionarios, pero la organización sigue operando. La justicia llegó tarde para las víctimas y para muchas comunidades la justicia aún no llega. La Operación Enjambre nos muestra una verdad incómoda. En México, los grupos organizados no solo pelean por territorios, pelean por gobiernos. Y cuando los ganan no necesitan conflictos directos. Tienen leyes, tienen presupuestos, tienen legitimidad. Desde el 22 de noviembre de 2024 hasta febrero de 2026, la Operación Enjambre ha resultado en 67 detenciones de funcionarios públicos, 4 alcaldes del Estado de México, 1 de Jalisco, decenas de directores de seguridad, síndicos, regidores y operadores. Una exalcaldesa condenada a 70 años, varios más enfrentando proceso. Y una pregunta que no podemos dejar de hacernos: ¿cuántos quedan? Si esta investigación te hizo reflexionar, compártela. Si crees que hay más historias que contar, déjalo en los comentarios. Y si vives en un municipio donde sospechas que las cosas no están bien, no te quedes callado. La Operación Enjambre empezó porque alguien se atrevió a denunciar. La democracia no se defiende sola, se defiende con información, con valentía y con justicia.